Hoy, 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 hoy. Ya iba siendo hora de mandarle mandanga. Han llegado estos paquetinos, como dirían los asturianinos. Y mira para aquí. Menudo chuletón, ¿eh? Vamos a ir abriendo. Porque aquí hay unas cuantas lonchas, ¿eh? Aquí hay unos buenos filetes. Vamos a sacar de aquí. Vamos a empezar con este de aquí. Una vez más, bienvenido al canal. En breves empezaré a hacer otro tipo de vídeos. No sé todavía cuándo los empezaré a publicar. No sé si los meteré por medio de la semana o los domingos. No lo sé. Tengo que organizarme un poquito más y para sacarle un poco más de partido al channel Fireball. Hay 3 niveles, 3 pisos de plomo. Vamos a colocar esto por alguna parte en la que no esté en el medio. Chimpar esto para aquí. Me parece que aquí venía chumbete del bueno. Una temporada en la que reduje las compras, porque yo dije, Bunny, se te está yendo la perola desde los últimos vídeos que fueron absolutamente desequilibrantes, fueron broken. Y dije yo, vamos a calmarnos porque me quedé muy a cero. ¿Conocéis esta carta? Carta bien interesante. Siempre que muera un bicho, me parece que era, o siempre que cicles. Bueno, una de esos dos. Pagas uno blanco y pones un token 1/1 volador. No está nada mal, es un encantamiento. No he encontrado el juego todavía, pero no creo que sea una carta absolutamente infumable, injugable. O sea que dije yo, vamos a meterle mano, ¿no? Y dije yo, para adentro, suavemente dentro. Eso por ahí. Oh, las maravillitas. Bueno, aquí tenemos un poco de... ¡Oh! Nice. Estos se están poniendo, como bien sabrás... está un poco tocadete, ¿eh? Estos son complicadetes. Y esto es una carta súper interesante. Uy. Hay cremilla por aquí. What the fuck, no me digas. Se me fue la olla, igual se me fue la olla. Porque los japos no se equivocan. Entonces, si ha llegado esto así, es porque se me ha ido la olla. Y aquí hay dos, a ver. Cartas normaleiras, nada muy explosivo. Vamos a poner por aquí. Vamos a ver esto. Esto es una carta súper curiosa. Vi una baraja en la que la peña... está perfecta. Lo jugaba. Y resulta que por 3 Sorcery intercambias el control de una tierra tuya con la del oponente. ¿Qué sucede si intercambiáis, por ejemplo, un Undiscovered Paradise? Pues que al final, al inicio del turno del oponente, cuando le paséis el turno, esa tierra vuelve a vuestra mano. Entonces, lo que le estás haciendo no es que le rompas una tierra, es que por 3 le estás robando una tierra. 2 por 1. Carta muy interesante. Había otra carta más con la que se podía combinar esto y daba muy buenos resultados. Entonces había 8 cartas con la que hacer esta sinergia. Y ya os digo, un Stone Rain da por culo, pero robarle una tierra al otro da mucho más. Sí, están
Light Play. Y esta está... pues por ahí le anda. Light Play, Good, igual. Bueno, ninguna bomba expansiva demasiado grande. Ninguna bomba nuclear demasiado loca. Bueno, unos angelotes, un excelente más. Está súper pulcro en los bordes. Y un señor Baloth que también... ahí está, bastante pulcro. Sí, señor. Y esto nada, está en inglés, pues se come un mojón. Se va por una esquina. Perdí dinero, insta dinero. Ahí lo que hice fue coger la pasta y quemarla directamente. Porque en la web esta en la que compré, me parece que es la que yo creo que es, Card Shop Serra, valen lo mismo la mayoría de las cartas en inglés que en castellano. Entonces, claro, aquí en Europa no. O sea, las cartas en inglés cuestan la cuarta parte o la décima parte, dependiendo de qué carta sea, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, igual pagué, pues no sabría deciros, igual pagué 8 euros o 10 euros por una carta que tendré que vender por, pues no sé, tendría que mirar, las cartas en inglés no las controlo nada, pero igual por 4 euros la tengo que vender. No lo sé. Últimamente hay algunas cartas en inglés que se están poniendo bastante caras, ¿no? Mirad ahí, echándole todo en la cara el fragmentado. De estos abrí unos cuantos en su momento, igual que los Mana Leak. Compré mucho de Tempestad y mucho de Fortaleza. Os lo digo porque sé que os interesa. Aquí parece que se pegó con algo, tiene un pegote. Carta interesante. Vaya cuadro, ¿eh? Es un cuadro totalmente. Déjame que encienda aquí en el lateral, así tenemos dos focos de luz. Y hace que todo sea mucho más bonito. Esto ganabas vidas. Con algo que sea de robar bichos y tal. Robas bichos, le haces pupa, le sacrificas su bicho. Eso puede ser interesante. No sé si hay alguna mecánica que funcione así en Premodern. Un mordisquito le mandaron aquí. Se suicidó contra un pollo y entonces se hizo daño, claramente. Está bastante rascadete. Los Moon Fanatic es tan habitual que vengan así. Mira para ahí, están rascadérrimos. Este tiene serrucho marcado. Sí, pues estos serán good, de good para abajo, más o menos. Ah, mira aquí, hay otro. ¿O está mejor o está peor? Vale, está mucho peor. Vale, veo que esta tienda se para en función de las gradaciones con fundas. Mira, dos Winteror, guapísimos, con la cabeza de mamut. Estoy intentando buscar el último que me queda para mi colección de Portal y es absolutamente imposible. De esos sí que sale uno cada infinito tiempo. Attunement. Muy buen estado. Y aquí tenemos unas Gaias que se han puesto de moda. Tenía como 30 Gaias. Estuve mirando para ellas durante un año por lo menos. Y de repente volaron. En cosa de un mes volaron. Debía tener como 40. Y ahora estas son las únicas 3 que tengo. No tengo más. O sea, tengo las mías, evidentemente. Pero luego no tengo ninguna más. No, loquísimo. Va como por hondonadas. La movida va como por golpes. Me tiene pasado esto ya con muchas más cartas. De que sale, pues eso, alguna baraja potente en algún formato. No era en Premodern, que yo sepa. Soy muy fan de esa carta, por cierto. Yo tengo las Japo Foil de Time Shifted. Me generan bastante toque, debo decir la verdad. El hecho de que se comben tanto las Time Shifted Foil. Pero es que son tan bonitas que es que, buah. La verdad que me genera una dislocación cerebral muy, muy potente. Porque me encantan y las odio. Porque cuando se ponen mirando para Cuenca, en este caso no me gusta demasiado, ¿no? Y es como que poco tienes que hacerle. Yo a las otras las pongo en un radiador, en una estufita, a 18 grados, 18 o 20 grados, y se van recuperando. Vuelven a su sitio. Estoy haciendo unos experimentos, voy a grabar un vídeo cuando termine de hacerlos, en los que recupero la doblez de una carta. Creo que os va a cundir muchísimo esta técnica. Estuve haciendo pruebas con cartas
con binder damage, con dobleces y con daños bastante severos, ¿no? Que en principio no se podrían volver a recuperar, ¿no? Pues se puede, chavales, se puede recuperar. Estoy terminando de perfeccionar la técnica para luego enseñaros a vosotros. Mirad, por ejemplo, esta es otra carta que la tuve durante un montón de tiempo y ahora estoy cogiendo algunas más porque de repente volaron. Tenía como 8 nada más, no, nadie me las había pedido. Tuve 8 y me quedé con esas 8 yo creo que durante año y medio. Bueno, pues en cosa de, no sé, en cosa de 3 meses me las fueron comprando de uno en uno, dos en dos y se volatilizaron. Y ahora pues tengo esas 2 que acaban de llegar. Lo que más me gusta, si os digo la verdad, es comprar. Así estoy yo, buscando tiendas, excavando ahí, encontrar cosas. Así. Esa es mi cara cuando estoy buscando. Así, echando saliva, mucha saliva. Y además soy calvo también, entonces tal cual. Las uñas las tengo más cortas, ¿no? Como podéis ver, al menos hoy. Y claro, para poder comprar tengo que vender. Y es un problema, porque es como el daño colateral, tener que vender. Mirad para aquí, qué auténtica preciosidad. Tenemos un llamado de la manada Mint. Creo que... no sé separarlo para mí, está en muy buen estado, muy buen estado. Yo tengo uno foil de Odisea. Wow, estos están impolutos. Y aquí hay 2 que supongo que son... Ah, no, no hay 2, ha venido uno muy hinchado. 4 Niar Mint. Wow, esto es bastante dificilillo. Los vamos a meter en una funda porque los llamados se están poniendo por las nubes. Vamos a seguir. Mira para ahí. Nada importante. Ahora ya si viene alguna carta doblada es como que ya no me afecta tanto. Ya duermo más tranquilo. Wow, súper buen estado. Wow, brutal. Porque ya sé arreglarlas, estoy aprendiendo a arreglarlas. Conlleva vapor de agua, os voy a hacer una pequeña introducción, un pequeño spoiler. Conlleva vapor de agua, el tiempo adecuado. Conlleva presión, casi para crear diamante de carbón. Papel y tiempo. Con eso, esta está mint también. Tiene aquí una mordida de ratón. Fuck. Muy leve, muy leve. Igual la podemos peinar para adentro. A ver. Sí, se puede peinar un poquito para adentro. Esto hay que tener cuidado al meterlo en la perfect size para que se quede ya para siempre en esa posición. Porque si no, si lo metes en la funda puede volver a despeinarse para arriba. Y entonces volvemos a ver el puntillo. El puntillo, chavales. Bueno, vale. Si levanto un poco esta vaina, para que no dé tanto por ahí, para que no dé tanto por ahí. O sea, subir aquí. Vamos con el siguiente sobrecito. Madre mía, qué cantidad de plásticos traen. ¡Oh! Paylan. Nice, de esta me quedaba solo una. Otra carta que se está poniendo extremadamente por las nubes. O sea, la primera que yo he vendido de estas, Niar Mint, yo creo que se vendió hace como 3 años en 6 euros, algo así sería. 6-7 euros. Yo creo que más de eso no. Vale, la última que vendí hará... no lo sé. 3 semanas, 2 semanas. Por 20 euros. Por 20. O sea, que yo no sé qué está pasando con Premodern. Creo que Premodern se está convirtiendo en un formato súper guapo. Bueno, siempre lo fue. Siempre lo fue. No es que se esté convirtiendo en un formato súper guapo, sino que más gente se está dando cuenta de lo guapo que está. Mira para aquí. Y entonces el Pony os trae plomo del guapo para que podáis disfrutarlo. Yo los disfruto de primero, que conste.
pero vosotros de segundo, ya lo sabéis. Esto parece que tiene ahí un crease muy leve. La carta está de puta madre, está en un excelente más. Como hay Dios. Y aquí tenemos un par de estos más, ahí de cara de enfurruñado, ¿no? Con los piñacos. Es un Orcish en toda regla. Y vamos con el siguiente paquetito. Uy, este es un poco más flat. Molaba que en Premodern hubiese las fechas opuestas. Me parecería mucho más justo para el resto de colores. Mira para aquí, Tritops. Otra carta que se está poniendo loquísima. Las primeras que yo vendí yo creo que fueron en 2,5, 3 euros cada una en Mint. Hace ya un tiempo, así. Y ahora en 8 euros. Mira, solo hay una, es que casi no quedan de estas. Yo tengo las mías Japofoil. Esta está en Mint. Da gusto ver estas cartas. Estas cartas con tantísimos años. Ver que están casi Mint es como... sorprende bastante. Un hornillo de estos guapetillos. Estos han visto juego, me parece. Tienen mordidas de ratón. Estas me parece una carta muy interesante porque... Mira cómo sospecha el paisano de ella. Qué bueno. Pues te subes un bicho, cada jugador se sube una criatura que controle a su mano. Entonces a ti te puede beneficiar y a él le puede perjudicar. Pongamos un Dreadnought y pongamos que a él le fuerzas a subirse un Dreadnought mientras te está pegando, por ejemplo, y tú te subes la que tú quieras, además. Él se sube la que él quiera, el único bicho que tiene, y tú te subes la que tú quieras. Pues yo qué sé, un muro de flores. Guau, mira para aquí, está absolutamente impoluto. Un muro de flores. Está mint esta carta. Esta la voy a separar para mí. Tiene... está un poco descentrada. Sí, esta la voy a poner para mí. Vamos a meterla en la pila de adquisiciones. Adquisiciones del Puni. De estas no tengo ninguna. Ni siquiera las que tengo yo para mí están en este estado tan increíble. Bueno, y entonces, ¿qué os digo? Que te subes eso, cualquier cosa que te genere una rentabilidad positiva, ¿no? Bueno, si no, no sé ya, valga la redundancia. ¿Qué más os podéis subir? No sé, hay un montón de cartas que cuando entran en juego hacen cosas bonitas. Un Kabu. Yo qué sé, bichos de trigger. Mirad, esto es un Crumble de 5ª edición. Los de 4ª borde negro están absolutamente imposibles de conseguir. Y estos están un poco rascaditos, pero ya sabéis, los de 5ª edición y de 4ª edición siempre lucen increíble. Siempre van de gala. No importa lo rascadas y reventadas que estén, que son súper sufridas. Mira, esta está mint. Esta está prácticamente mint. Vale, tenemos unos pavetos de estos. Unos felinos. Ahí estamos, reponiendo. Qué explosivo fue este bicho en su momento. Está en muy buen estado también. Podría comentar y echar un buen rato en cada ilustración, porque molan la hostia las ilustraciones que os voy a comentar. Esto es una batalla del viento ligero, que es este, no sé quién le dispara a quién. Supongo que esta es la nave de Volrath. Estoy improvisando aquí, no estoy seguro si es la nave de Volrath, pero es como que los que se están pegando siempre, Volrath y Gerard, ¿no? Y en Apocalipsis, que es esta ampliación, parece que hay un apocalipsis, ¿no? Según nos enseña este gran cuadro de Brian Snoddy. Muy guapo. Y cuando es foil, es aún más guapo. Imaginaos ser dibujante de cuadros foil. Este ha estado una plaga de ratas. No abriremos ninguna plaga de ratas hoy, pero sí que tenemos un indicio de que en algún momento ha habido ratas. Y aquí tenemos una buena manada de coilos. Nice. Reponiendo ahí... Yo tengo que ver las mías, cómo las tengo. Porque como son Payland, que no suelo jugar, es que las Payland no me molan demasiado. Me gusta más tipo City of Brass, ahí sí. Pagar una vida
un color entre dos es como que me parece mejor pagar una vida por un maná de cualquier color, ¿no os parece? Y poder jugar las mejores cartas de cada color, que es lo que a mí me pone. Todas mis barajas son tricolor o más. Si no, se me hacen muy cansinas. También os lo digo, ganar, gano poco. Pero divertirme, pues me divertiría más si ganase. Pero hay que hacer la combinación que a mí me gusta. Ganar con una baraja divertida. Y eso es en lo que estoy. Montarte tu deck, pillar una idea, ir permutando, haciendo cambios, irla mejorando y meter con el susto para dentro a la peña, para dentrear con el factor sorpresa. Y eso es lo que me ha funcionado relativamente bien en el pasado, con el poco tiempo que yo le he dedicado a jugar. Porque la verdad... Oh, terapias, nice. La verdad que siempre he estado más en el tema de la construcción de barajas y testeo de mecánicas que el hecho de ir a torneos y estar ahí jugando. Madre mía, no me acordaba ya de estas 6. Claro, es que estas siempre las cojo. Esto lo debí comprar hace un mes y medio fácilmente. Mirad qué bien, terapias. Y parecen que están de lujo ahí. Así nos deja la televisión. Esta es la televisión y esto es la ciudadanía, metafóricamente hablando. Así nos quedamos al ver la tele. No veáis la tele, chavales. Es veneno para el cerebro. Tenemos aquí un par de estos, escasos. Oh, unas Tempting. Oh, vamos, 2 de estos. Aún los estuve buscando hoy, que están mega agotados. Mira, y este es solo uno. Estos son también bastante complicadetes. Muy bonito este pantano. Los han reeditado 3 veces esta ilustración. 2 veces. Aquí, en Portal 3, esta misma ilustración, con borde blanco. Os lo digo porque sé que os interesa. Y luego en Dominaria Remastered, Foil, que son los que yo pillé. Muy chulo, muy chulo ese pantano. Vale, y aquí tenemos esto. A ver cuántos gigápodos. Me acuerdo cuando yo jugaba Insecto Letal. No sé si, seguro que no muchos de vosotros conocéis el combo de Insecto Letal con The Abyss. El Insecto Letal no target. Entonces el Abyss es un encantamiento de Legends que cada oponente sacrifica una criatura por turno. Y le haces un cerrojo, le rompes tierras, le matas los bichos que baja y le cascas de 6, ¿no? Cada turno. Bueno, pues cuando vi salir este bicho, ya estaba casi dejando de jugar. Dije, buah, este es el bicho que yo necesitaba. Es como Insecto Letal, carta finisher, con recurrencia, para poder zafar. Buah, están impolutos. Estos se vienen con el puni. Esos son jodidísimos de conseguir. Y las Tempting tienen muy, pero que muy buena pinta estas Tempting Wurm. Vale, retiro mis palabras. Menuda zanja que le hicieron aquí. Pueden plantar tomates. Esto parece que lo metieron en un cajón. Ya me llegó alguna carta que tiene un rascazo tan duro que es como si se les hubiese escapado entre un cajón y el mueble, y de cerrar y enganchar la carta y vamos. Dejarle una mueca guapa, no, lo siguiente a guapa. Qué desmadre. Oh, yeah. Nos han metido en todos los sobrecitos cartas icónicas. Hagamos memoria. ¿Cuál fue la anterior? Terapia de la Cábala. La anterior fue Espadas en Guadañas. La otra, ¿cuál fue? Oh, ya no lo recuerdo. Tendréis que darle el vídeo para atrás. Oh, los Pyroclasms se están poniendo por las nubes. Los Pyroclamser. De niño me quedé mucho tiempo mirando esta ilustración. Ahí, los paisanitos. Todos locos, rollo, ¡guau! Mirad ese pedazo de bicho. Es el viaje al centro de la Tierra.
de Julio Verne. Ahí con los colmillos. Es un demonio, con cuernos y todo. Una corona de cuernos. Y aquí tenemos al coleguilla. Oh, y más terapias. Hostia, voy surtido. Voy surtido de terapias, de puta madre. Uf, a ver, espera un segundo. Que me voy a poner aquí palote. A ver. Uf. Uf, mira para ahí, chaval. ¿Había alguna más? No, creo que no había ninguna más. ¡Guau! Mira qué plomo. ¡Guau, chaval! Uf, ¿cuántas son? 5, 10, 15 terapias, chaval. Mirad, blancas. Blancas como un inglés. O como un alemán. Vamos al siguiente paquete. Venga, vamos a abrir estos dos. Y lo vamos a dejar ya por hoy en este grandioso vídeo. Monje idealista. O monje realista. ¿Cuál era de los dos? Creo que detrás hay más. Más monjes. Los dos hermanos. Esta ilustración está de la hostia. No sé de quién era esta ilustración. Darren Vader. Que no... Me va a hacer un chiste, pero... Mejor me callo, es demasiado malo. Mirad qué mandanga más guapa. Mandanga guapa, está en mint. La sensación de las cartas tan resbaladizas de mint. Que es tan como... O sea, a ver... Bueno, estamos viendo que tienen unas ligeras marcas. Pero resbalan como cuando se acaban de abrir. Es una sensación increíble. Es el fuchi del placer. Cuando resbala. Cuando no hay rozamiento entre superficies. Ay, las liristas. Grandioso. Las madres de las liristas y las liristas. Vamos a... Así. Vamos a poner eso por ahí. Un buen taquito. Nice. Una buena orgy de liristas hay aquí. Rebecca White. Joder, la Rebecca White... Me vi unas fotos, hacía tiempo que dije, joder, no le pongo yo cara a esta ilustradora. Joder, es una rubia, creo que es americana. Y joder, es un orco increíble. Pero dibuja que es una maravilla. Es así, en plan, orco. Pero en vez de pelo blanco, rubio. Pero cómo dibuja, es increíble. Vale, vamos a por el último. Eso por ahí. Oh, Pyrostatic Pillar. Esta edición es bastante complicadilla, la de Scourge, de pillar. Cogí muy poquillos porque están... Porque más bien no están. Están totalmente desaparecidos. A ver cuántos venían por aquí. Oh, mirad qué bien. 2 sets de puta madre. Hice ahí un buy out rapidito. A tiempo. El Puni Sniper me llamaban. Y un par de perritos también. Estos es bueno ir haciendo acopio de estos. Hubo una sequía muy grande. Oh, y tenemos uno de estos también. Vamos allá, qué interesante. Rojo-negro es una combinación de colores que creo que puede despuntar bastante. Sarcomancia. Y estas también, que estaba a 0 de ellas. No sé si tengo separadas las Japofoil. Creo que no tengo ninguna Japofoil de estas en mi colección. Es que el rojo-negro es una combinación que no me acaba de molar. Pero creo que tiene muchísimas posibilidades en Premodern y creo que no están explotadas. Buah, esta se va para el Pony de cabeza. Hay poquísimos. No me costó demasiado, pero debo confesar que no... Que casi no encontré. Cuando hice las búsquedas durante 2 semanas, pude hacerme con 2 de ellos nada más. Y además no tiene prácticamente curvatura, lo cual es insólito. Así. Esta cara de placer tengo yo ahora sí. ¿Cómo puede ser que la carta sea mala? Te quita 2 y... es como te quedas tú al quitarle 2, supongo. Bueno, chavalada, gracias por llegar hasta el final. Si habéis llegado, si no, pues nada. Me alegro mucho de volver a veros en este vídeo. Y espero que os vaya bien y veros en el siguiente. No os lo perdáis. Un saludo y un abrazo. ¡Chao!